Comenzamos una nueva edición de San Francisco y la región. Hoy trataremos los siguientes temas. Situación climática productiva. Almacenamiento de combustibles. Invitación a viaje a Estados Unidos. Revalorización del maíz y el trigo. En las últimas semanas, distintos eventos meteorológicos afectaron a San Francisco y una gran región. El ingeniero agrónomo Maximiliano Finelo, que pertenece a la firma Gustavo López y Asociados, describe lo sucedido y presenta algunas alternativas productivas. Como ya sabemos, se esperaba un año niño y tardó en llegar, pero llegó. Tuvimos periodos con buena humedad, con buenas precipitaciones en lo que es la primavera y los comienzos del verano. Eso implica que los cultivos, en el caso del maíz temprano, lo poco que se sembró, que no fue mucho por las cuestiones económicas, se desarrolló en muy buenas condiciones. En el caso de los cultivos de soja sembrados temprano, de primera y grupos relativamente cortos para la zona, también se desarrollaron muy bien porque tuvieron buenas condiciones durante los periodos vegetativos y también las primeras etapas de los periodos reproductivos. Pero entre la última semana de enero y los primeros días de febrero tuvimos unos días con golpes de calor muy fuertes que impactaron en todos los cultivos, tanto sea en los maíces tempranos que se sembraron un poquito más tarde, en octubre, impactaron un poco en el llenado de granos, en las hojas de primera impactaron también en el llenado de grano y fundamentalmente el mayor impacto fue en las hojas de segunda, que por tener un antecesor que había consumido el agua de la primavera, estaban en un déficit mayor, ¿no es cierto? Pero esto se superó rápidamente con pequeñas lluvias a partir de febrero y hoy nos encontramos con lluvias muy fuertes, con tormentas de viento que produjeron muchos daños en los maíces tardíos, produjeron vuelco, con tormentas con piedra en la zona norte de San Francisco con acumulados muy grandes que hoy están generando problemas de inundaciones en los lotes relativamente bajos, ¿sí? Y con una proximidad a la cosecha que empieza a preocupar por problemas de logística, se empieza a asemejar mucho a lo que fue el año pasado. Maxi, dejando esto de lado, ¿cuáles fueron algunos errores que cometieron los productores para corregirlos para el año que viene, no? Cuando los años son buenos, los errores se tapan, ¿sí? Pero en este año que fue por momentos buenos y por momentos malos aparecen los errores. Sabemos que el problema de malezas es una problemática general a nivel nacional. En esta zona ya hace años que tenemos problemas con gramíneas anuales, con sorgo de Alepo. Aparece un nuevo jugador que ya teníamos sospechas de que estaba en la zona, ya estaba a nivel general, que es el yuyo colorado resistente. Hoy es muy difícil que haya algún lote sin, aunque sea una plantita o un machoncito con yuyo colorado. Entonces, de la forma en que se haya controlado ese manchón, aunque sea en esta campaña, va a repercutir muchísimo en lo que va a ser la campaña que viene, ¿sí? Un paréntesis como para tener una precaución pensando en los productos a utilizar, en las rotaciones a armar para la campaña próxima. La zona ya está invadida de los distintos amarantos, de yuyo colorado en general resistente. Ese es un paréntesis dentro de lo que es malezas. En cuanto a lo que es plagas, fue muy variable en función de los cultivos porque el año de las plagas, de los insectos, acompaña mucho al año climático. Entonces tuvimos cultivos que prácticamente no se le hicieron aplicaciones por lepidópteros, pasaron directamente a una aplicación para chinche, que sí hubo en general, tanto en las hojas de primera como en las hojas de segunda. En algunos momentos ataques de orugas, sobre todo en las hojas de segunda,
se tuvieron haciendo aplicaciones, pero bueno, fue muy variable. Es por eso que nosotros siempre recalcamos la importancia del monitoreo semanal, del monitoreo constante, desde los comienzos del cultivo hasta el último, hasta el final. El estado fisiológico del cultivo es el primer indicador a la hora de tomar una decisión en el control de una plaga. Tuvimos periodos de seca, periodos de enero con mucho calor, donde las hojas de primera ya estaban en R4, R5 y donde no era necesario aplicar un fungicida porque no estaban las condiciones dadas y los hongos no se desarrollaron. Hoy estamos con condiciones ideales. Bueno, tenemos la roya asiática muy cerca, tenemos un complejo de enfermedades de fin de ciclo avanzando en general en la zona, en las hojas de segunda, y bueno, por eso la importancia de conocer el periodo, los estados fisiológicos del cultivo, conocer los productos, conocer cómo funcionan los productos y bueno, aplicarlos correctamente en el momento adecuado. Justamente el monitoreo permite muchas veces ahorrar plata porque a veces hay que pulverizar y a veces no hay que pulverizar. Tal cual, el manejo de los umbrales, el conocimiento de la plaga, el conocimiento de la evolución de la plaga. En eso es fundamental el monitoreo porque uno va siguiendo cómo evoluciona ese insecto, cómo evoluciona esa enfermedad y eso es lo que permite tomar las decisiones. Que las decisiones son plata, ni más ni menos. Hay productos que cuestan 3 veces más que otros, no por su marca, simplemente por sus características y por el momento en que deben ser aplicados, ¿sí? Entonces, bueno, la eficiencia productiva pasa mucho en mi punto de vista, por el monitoreo. Maxi, ustedes como empresa, Gustavo López y Asociados, brindan este servicio de monitoreo, ¿no? Brindamos este servicio de diferentes maneras, asesorando productores durante todo el año, acompañando al productor en la planificación de la campaña, en la presupuestación y demás, y también, obviamente, durante el desarrollo del cultivo, y por otro lado, simplemente, un servicio de monitoreo durante el verano, durante los periodos críticos de ataques de malezas, plagas y enfermedades, ¿sí? Gustavo López y Asociados, consultores agropecuarios. Líneas de contacto al teléfono 03564 15 590 743 o visite su página web. Acron, Gran Max, tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. Para transportar todo lo que el campo produce, Musilo le brinda una solución confiable. Musilo, soluciones de acero. Cooperativa Agrícola Ganadera de Morteros Limitada. Todo para el hombre de campo. Maderera Fernández fabrica comederos para vacas y terneros. Además, sistemas de medias sombras construidos con maderas resistentes a la intemperie. Maderera Fernández, maderas para lo que quiera. Linda, líneas de tareas agropecuarias, estudio de suelos, aplicación de fertilizantes con dosis variable, insumos. Linda, agricultura sustentable. Agrale, facilidad de operación, económico, robusto, gran versatilidad, bajo costo operativo. Agrale, orgullosamente argentino. Consulte en Agro Villagra, Morteros y San Francisco. El ingeniero Rubén Fraticelli de Action Energy se refiere al correcto almacenamiento de los combustibles en los establecimientos rurales. Esta entrevista la realizamos en una charla técnica organizada por el Servicentro Brinkmann de Rubén y Leonardo Carioni. El almacenamiento es muy importante porque uno puede llegar a comprar el mejor combustible, pero si yo no lo conservo bien, voy a tener problemas. El tema principal es dónde lo voy a guardar. O sea, no se puede guardar en un balde, en un tanque que no sea el adecuado, tiene que tener una inclinación adecuada, sacarle el agua, porque algo muy importante también hoy con el agua
es que los productos son con biocombustibles. O sea, en el caso del diésel, tiene biodiesel. Y si la mezcla de diésel con el biodiesel y hay agua en la presencia, se empiezan a formar bacterias que después van a tapar filtros en tractor, en todo el circuito que tiene ese combustible. ¿Y qué hay que hacer para evitar eso? Es medir y sacar el agua, darle más hincapié en tener el agua fuera de lo que es el combustible. Antes, cuando uno no tenía los productos con biocombustibles, con biodiesel, no había problema cuando el combustible era fósil, porque el agua se separa. Hoy el problema es lo que le comenté antes. Así que la única solución es tan simple como drenar el agua, hacer una constante de drenar el agua, porque muchas veces pasa que se compra el combustible, se almacena, y estando a la intemperie, ese producto se calienta, se enfría y por humedad pasa el agua al fondo. ¿Cómo hay que hacer para sacar el agua de los combustibles? Bueno, primero de todo es tener las instalaciones adecuadas, o sea, tener un expurgue. ¿En dónde? En la parte más baja del tanque. Y eso tiene que empezar normalmente se tiene que poner una rutina de decir, bueno, empezar todos los días a ver si hay agua, sacar el agua. Si todos los días no encuentra agua, bueno, hacerlo cada 2, cada 3, hasta que le encuentre la vuelta. Pero eso hay que hacerlo siempre, para que no suceda lo que dijimos antes. Desde el 15 al 25 de mayo de este año, Oltec está organizando un viaje de capacitación a Estados Unidos. El médico veterinario Leonardo Bussi invita a concurrir. Pertenezco al departamento técnico de la compañía Voltech, acá en Argentina. Estamos diagramando un tour para realizar en el mes de mayo a Estados Unidos, partiendo el día 15 desde Buenos Aires y regresando al país el día 25. Este tour está compuesto por 2 etapas. Vamos a estar realizando nuestra 32ª edición del tradicional simposio que realizamos en Oltech, en nuestra casa matriz, en Lexington, en Kentucky, en donde siempre se tratan nuevas ideas, tendencias y negocios. No está tan enfocado en lo que es técnico, sino más bien en lo que es el negocio, las tendencias. Estamos esperando más de 3.000 personas provenientes de 60 países, con lo cual el intercambio de contenidos y culturas creo que también es muy enriquecedor. Y la semana previa a nuestro simposio vamos a estar realizando una capacitación en la Universidad de Ohio. Ahí sí va a ser puramente técnica. Vamos a estar dividiéndonos en 2 grupos, un grupo de lechería y un grupo que va a estar trabajando sobre carne, con, desde mi punto de vista, 2 profesores más influyentes a nivel mundial en cada rubro, que es con el profesor Weiss en lechería y con el profesor Flugerty en lo que es producción de carne. Esta capacitación va a estar combinando por la mañana visitas a establecimientos y por la tarde toda la parte teórica, tratando de hilvanar lo que vemos en la teoría con lo que vemos a campo. Creo que la propuesta es sumamente atractiva porque me parece que en los momentos como los que estamos viviendo, en donde tenemos una coyuntura complicada en la producción tanto de carne de leche, creo que el tener acceso a tecnologías para poder aplicarlas y ser más eficientes va a ser una ventaja. Así que, bueno, por tu medio aprovecho para invitarlos a que puedan ingresar a la página del simposio, que es www.one.oltech.com, para que puedan tener más información o que se contacten con cualquiera de nosotros en la oficina local para acercarles información más detallada de lo que comprende el tour. Oltec, ayudando al productor agropecuario a alimentar al mundo, criar animales sanos y proteger el medio ambiente. Oltec, naturalmente.
Action Energy. Somos acción. Somos energía. Vulcano presenta equipos para el agro. Mini pulverizador de 12 volts con botalones regulables. Equipo portátil y liviano. Montado sobre tráiler con botalones plegables y de altura regulable. Vulcano, equipos para lubricación. Gustavo López y Asociados, consultores agropecuarios. Líneas de contacto al teléfono 03564 15 590 743 o visite su página web. Portal del Interior organiza Agrovisión 2016. Se llevará a cabo en Altos de Chipión, Córdoba, el 31 de marzo a las 18 horas. Jorge Fraschina hablará de trigo, Luis Lanfranconi disertará sobre malezas y Salvador Di Stefano analizará los primeros 100 días del nuevo gobierno. Con las medidas tomadas por el nuevo gobierno, la soja dejó de ser la estrella de la agricultura y comenzaron a tomar importancia el maíz y el trigo. El ingeniero agrónomo Gustavo López, consultor agropecuario, señala algunos puntos a tener en cuenta en la campaña 16-17. Estamos en plena campaña ya jugada, prácticamente mitad campaña, terminando la campaña ya, con lo cual en esta lo que queda es hacer lo más eficiente posible en el manejo de la producción y de la comercialización después. Lo que sí, ya con la mayoría de las empresas estamos evaluando cómo va a ser la próxima campaña y cómo planificar la próxima campaña, porque tiene algunas particularidades en relación a las anteriores y a esta misma, cómo planificamos esta misma, dadas por la coyuntura, ¿cierto? Entonces, hay dos cuestiones importantes que nosotros creemos que hay que tratar de cambiar la cabeza, de alguna forma, a cómo veníamos acostumbrados a pensar las campañas agrícolas. ¿Sacar un poco la soja de la cabeza? Puede ser, parte es eso, sí. Hay algunos chips, decimos nosotros, que hay que cambiar. A ver, nosotros veníamos acostumbrados incluso en esta campaña actual a pensar escenarios devaluatorios, que al principio lo pensábamos y no se dieron, después sí. Entonces, eso hacía que uno compraba insumos a un tipo de cambio y está vendiendo el producto a otro, que es lo que va a pasar en esta campaña, ¿cierto? Que eso genera un resultado, por supuesto, favorable, en pesos. El tema es que la próxima campaña ya vamos a estar comprando los insumos a el mismo valor de dólar, o más parecido al de la cosecha, al cual vamos a vender el producto. Entonces cambia el esquema de cómo encarar la campaña, de cómo pensar la empresa, en dos aspectos. Por un lado, en el planteo, y estamos hablando de planteo agrícola fundamentalmente, en el planteo de la rotación de los cultivos. Como sabemos, la soja es el único cultivo que no tuvo o tuvo muy poca reducción de retenciones, tendría otro 5% más así a principio del año que viene, pero de todas formas la soja no ha tenido reducción importante de retenciones y tenemos un precio internacional bastante pobre. Con lo cual, cuando uno se pone a comparar alternativas de planteos agrícolas para el año que viene, diferentes rotaciones, uno ve que la soja es el peor negocio dentro de todas las alternativas que tenemos, ¿cierto? Otra cuestión es que los últimos años, salvo en lotes que han tenido complicaciones como inundaciones o excesos hídricos, pero en general tuvimos rendimientos buenos. El lote que no se inundó rindió bien. Pero nosotros tenemos que pensar en un año promedio. Entonces, con rendimientos de los cultivos promedio de la zona, cuando uno se pone a comparar, y la verdad que la soja no es el mejor negocio que vamos a tener en este nuevo esquema en donde vamos a comprar insumos al mismo precio que vamos a vender el producto. Con lo cual, insisto, ahí hay que cambiar un poco la forma de pensar el planteo, porque nosotros venimos acostumbrados a basar el sistema fundamentalmente en soja. El cultivo a lo mejor que menos inversión necesita. Antes era el más fácil de hacer, ahora no tanto, empezaron las malezas resistentes y demás, con lo cual se incrementaron los costos. Pero de todas formas seguimos pensando el sistema en soja, seguimos pensando los alquileres en soja, cuando uno hace número lo hace en soja. Bueno, ese es un poco el esquema, el chip que yo decía recién que tenemos que cambiar, porque va a haber que pensar en otro tipo de esquema, de rotacional, con más participación de otros cultivos o de dobles cultivos para generar más resultados. ¿Cuáles serían esos cultivos que entrarían en este nuevo esquema?
Bueno, a ver, sin salir de los cultivos que nosotros hacemos en la zona, vamos a entrar probablemente, por como viene el año hoy, a un invierno con perfiles bien cargados, con lo cual el trigo tendría buena expectativa de rendimiento, salvo que pase alguna cuestión después a futuro con el trigo, pero en principio tendría buenas expectativas de rendimiento. Está funcionando muy bien, ya lo vemos de hace varios años. El maíz, este año funcionó bien el maíz de primera porque llovió temprano, está funcionando también bien el maíz tardío y está funcionando también, cuando digo funciona bien, me refiero fundamentalmente a estabilidad de rendimiento hasta los maíces de segunda en la zona. Entonces, la alternativa trigo-maíz es interesante. Es interesante y por lo que venimos viendo es bastante estable. Algunos, estuvimos hablando con algunos empresarios en lotes sobre todo de inferior calidad, hasta en alternativas como el girasol. No digo para generalizarla, pero sí hacer el ejercicio esto de estar pensando otras cosas, ¿sí? Y hacer los números, ¿no? Entonces nos encontramos que con un trigo maíz, que con un trigo soja incluso, cuando uno lo piensa a rendimientos promedios zonales, estamos teniendo mejor resultado que con soja, hoy, en esta coyuntura, ¿no? Salvo que cambien los precios, eso es otro tema. En resumen, hay que cambiar en parte la mentalidad. Sí, fundamentalmente eso. Yo digo, dejar de pensar el esquema basado en soja fundamentalmente, y vuelvo a insistir en esto uno lo hace pensando en este esquema de precio, porque uno me puede decir, bueno, pero después si sube la soja o si baja el maíz, bueno, está bien, uno habla en el esquema de precio que tenemos hoy y los esperados que están publicados hoy. Yo decía que son dos los aspectos a nivel empresa que hay que tener en cuenta. El segundo, además del planteo de los cultivos, es el financiamiento de la empresa, porque esa es otra cuestión que también ha cambiado. O sea, hoy estamos de nuevo pensando la agricultura, antes hacíamos las planificaciones en pesos porque jugaba esta devaluación, ahora estamos de nuevo pensando en una agricultura prácticamente en dólares. Eso hace que las alternativas de financiamiento sean diferentes también a las anteriores. O sea, nosotros veníamos acostumbrados con un esquema pensando en especificar, ¿sí? Para aprovechar una posible devaluación, y eso hoy se terminó. Entonces, probablemente lo que tengamos ahora, y de hecho algunas cosas estamos viendo, es que con algunos esquemas diferentes de rotaciones tengamos rentabilidades en donde justifique financiar insumos en dólares otra vez, a tasas razonables, por supuesto, ¿no? Vuelve a aparecer la alternativa del canje también, que había desaparecido prácticamente porque no convenía, porque uno convenía especificar. Bueno, ahora las tarjetas, el canje vuelven a ser herramientas que hay que tenerlas en cuenta. Entonces, lo que decimos es que hay que volver a hacer una buena planificación, volver a ver bien cuáles son los números y cómo se va a financiar la campaña y pensar alternativas de financiamiento distintas a las anteriores, evaluar bien qué es lo que tenemos en el mercado, ¿no? Es el otro esquema que hay que cambiar, ¿no? Decíamos cultivos o asignación de superficie a cada cultivo y la forma de financiar la campaña por otro lado. Gracias por acompañarnos en esta edición de San Francisco y la región. Los esperamos el próximo domingo a las 11 horas.